a los abuelos todos los días para ver cómo van llevando esta transición. Y no solo esto, sino que el edificio de Ugarte se va a refaccionar para que los abuelos puedan volver a un lugar mucho mejor, con mejores condiciones y totalmente refaccionado. También hay otro proyecto que tiene el Poder Ejecutivo, pero eso lo vamos a dejar a consideración de ellos y creemos que es conveniente que ellos puedan contestarnos en esta comunicación y poner la información en un papel para que todos tengamos la misma. No soy yo quien lo va a decir. Así que queremos, en cierta forma, aclarar cómo es el tema de Gobernador Ugarte. Acá lo único que se está buscando es mejorar las condiciones de habitabilidad de los abuelos, porque era un edificio muy viejo que necesitaba refaccionarse para que tengan mejor estadía en ese lugar. Así que, por mi parte, nada más y muchísimas gracias. A usted, concejal. ¿Algún otro concejal va a hacer uso de la palabra? Pido la palabra, señora presidenta. Tiene la palabra el concejal Paulo Bernardo. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, nuevamente estamos tratando una nota de vecinos preocupados y molestos por una situación particular. No es la primera nota que tratamos este año, y la verdad que lo veo bien, porque es la expresión más genuina. Vecinos que ingresan una nota a este Consejo Deliberante pidiéndonos a todos los concejales una solución a un determinado problema. Y tal vez las cosas pasan rápido, porque van pasando muchas cosas, y parece que son cuestiones aisladas, pero yo creo que todo tiene que ver con todo, como recién decía la concejala Elosegui. La nota pedida por vecinos por el tema del SEAT, los pedidos de los padres y madres organizados por la educación, la nota de los vecinos pidiendo por el hospital de Riestra, la nota presentada por los vecinos por la situación de COVID, tienen algo en común, que son vecinos y vecinas de nuestra localidad que quieren expresar una disconformidad y que están preocupados por el rumbo del gobierno local. Todas las notas tienen esa variable en común. Porque claro, si las cosas estuvieran bien y todo fuese maravilloso, por supuesto no habría la cantidad y no trataríamos la cantidad de notas de vecinos que hemos tratado en este tiempo. Específicamente, esta nota de vecinos está firmada por más de 50 vecinos de Ugarte. En su momento la de Riestra, que tratamos en la última sesión, eran 300. La nota por el tema de los casos de COVID eran 100 vecinos. Bueno, uno empieza a sumar y son miles y miles de vecinos que están disconformes. Ahora, específicamente en este tema, ¿disconformes con qué? ¿Con una renovación del sistema de salud? No, por supuesto que no. Están disconformes con las formas de cómo ha encarado esta situación el Poder Ejecutivo. Yo escuché decir a funcionarios, y le acabo de escuchar recién a la concejala Elosegui, hablar de un anuncio, de un plan integrado, de una cuestión que se va a resolver en los próximos días. Y por supuesto, cuando uno escucha, pareciera un plan interesante. Ahora, cuando uno ve la realidad y ve que no han podido ni siquiera poner en marcha el SAME en tiempo y forma, cuando le han dado los recursos, cuando le han dado hasta la vestimenta, cuando le han dado absolutamente todo, y han tardado meses en traer una ambulancia que quedó parada y dejaron abandonada, parece muy lindo el plan faraónico del sistema de salud, pero cuando uno ve la realidad, no han ni siquiera podido resolver lo simple y lo básico. Entonces, pareciera, insisto, que se está planteando una cuestión que claramente va a quedar a medias, como quedó el tema del SEAT, que recién lo mencionaba Elosegui, que le han dado un lugar que, como lo que hemos hablado, no tiene ni siquiera las condiciones básicas para su funcionamiento. Entonces, ahí la gente reclama, porque ni siquiera tiene para remedios la gente. Entonces, imagínense cuando le plantean un sistema faraónico de un nuevo plan de salud y ni siquiera lo simple, lo sencillo, lo básico, lo que debería garantizar el Estado, no está garantizado. Entonces, más allá de estas condiciones, de las cuestiones que podemos, por supuesto, coincidir o no, a mí me preocupa algo mucho más, que es un intendente insensible. Un intendente insensible con los chicos y chicas del SEAT, un intendente insensible con los padres y madres organizados que estuvieron un año pidiéndole una audiencia,
un intendente insensible con decenas de vecinos que se movilizaron para pedir ambulancias, un intendente insensible que ni siquiera dio la cara cuando había vecinos en la plaza pidiendo explicaciones por cuestiones de salud. Y cuando miro el comunicado del intendente en sus redes sociales, ratifico la insensibilidad, pero además le agrego que no le importa. Y acá hay un grupo de concejales que lo único que hace es plantear como una especie de sistema de defensa o protección para que el intendente no le llegue estos reclamos. Por eso no quisieron tratar este tema en la última sesión. Y por eso vuelven a ningunear con un proyecto de comunicación a los vecinos. Porque nosotros habíamos presentado un proyecto de comunicación que es idéntico al que le hicieron recién, nada más que fue anterior al pedido de los vecinos. Y no podemos responderle a los vecinos con un proyecto de comunicación. Tiene que ser algo mucho más firme como lo que hemos planteado nosotros en el bloque. Y ahí está el punto de la cuestión. Entonces vuelven a ningunear a los vecinos como hizo el intendente con la comunicación, que vino a decir que fue una marcha organizada por Cambiemos, por la oposición, bueno, el mismo relato y discurso de siempre. A mí me preocupa, porque es el intendente, no es un candidato de un partido, es el intendente y representa a todos y a todas las vecinas de nuestro distrito. No puede ser que aquel que piense distinto sea inmediatamente catalogado como opositor. No puede ser esa lógica, es imposible construir con un intendente que piensa así, porque encasilla al vecino y bloquea toda posibilidad de diálogo. Y lo decimos por experiencia, a los que somos opositores, directamente ni siquiera hay posibilidad. Pasó recién con el expediente, ni un solo dato, ni una sola información, ni la posibilidad de hablar con el funcionario. Entonces, enseguida cuando el intendente encasilla al vecino como opositor, imagínense que no lo va a recibir, que no lo va a escuchar y mucho menos le va a solucionar el problema, porque la lógica es que aquel que piensa distinto es opositor y como hace con todos los opositores, inmediatamente bloquea la posibilidad de diálogo. Y eso a mí lo que más me preocupa de cómo ha tratado de resolver el intendente los problemas que ha habido en el último tiempo. Y me gustaría para terminar, hablar justamente del tema de las formas, porque pareciera que muchas veces no son importantes, pero yo creo que las formas son tan relevantes como la cuestión de fondo. Este desprecio que hay, en definitiva, hacia los vecinos que reclaman algo, hacia los vecinos que se movilizan. Esta idea de, insisto, esta idea de que están movilizados por algún interés. Y el único interés que había en este tema, en el caso de Ugarte, era una preocupación genuina y una angustia genuina de los vecinos por una institución, en definitiva, y por sus familias. Entonces, yo insisto en el paralelismo, porque realmente todo tiene que ver con todo. Miren, a los chicos del SEAT le habían propuesto la morgue, y a los abuelos de Ugarte le dijeron que lo iban a sacar con la fuerza. Fíjense, lo mismo, casos idénticos, misma forma de procedimiento. Fíjense la insensibilidad, fíjense el atropello y la soberbia de los funcionarios que a los más chicos le dicen que le van a dar la morgue y a los más grandes le dicen que lo van a sacar con la fuerza. Una cosa inédita, que no tiene sinceramente lógica, pero que habla de la forma de construcción de este gobierno. Yo creo que, insisto, la forma es realmente tan relevante como la cuestión de fondo. Y hoy le hablaba también con un periodista por el tema de la comunicación. Podemos, por supuesto, discutir la forma que comunica el gobierno, pero si hay algo en que está errado este gobierno, la estrategia, es justamente la comunicación. Comunica mal, comunica pésimo. Pésimo, porque en el momento que mayor tranquilidad habría que llevar a la comunidad, fíjese la incertidumbre que genera el silencio, la incertidumbre que genera, en definitiva, la forma que tiene de comunicar el municipio y sobre todo el intendente, que cuando ve que hay vecinos movilizados, enseguida los cataloga como oposición. Entonces yo creo que claramente, o por supuesto hay cuestiones mucho más profundas, pero creo que las formas y sobre todo la comunicación, de cómo ha encarado la comunicación, y fíjense también en los otros casos que hemos tenido, que ni siquiera habían firmado no lo comunican, eso genera incertidumbre, el tema no lo comunican, eso genera incertidumbre. Insisto, en un momento donde debería principalmente el oficialismo y el gobierno municipal llevar tranquilidad y llevar calma. Yo quiero terminar con unas palabras que dijo un vecino, Juan, en Canal 3, en una nota que le hicieron los periodistas de Canal 3, que hicieron un informe. Y Juan decía,
Yo quiero que venga el intendente, que no mande a los funcionarios a mentir. Repito, Juan le decía, yo quiero que venga el intendente. Yo lamento decirle a Juan y a todos los vecinos de Ugarte, por experiencia, por este tiempo que he estado en el Consejo Deliberante, que muy probablemente, 100% seguro, el intendente no va a ir. No va a ir. No va a ir porque ya los catalogó como oposición. Por ende, nunca los va a atender, nunca los va a escuchar y nunca le va a dar una respuesta. Porque, insisto, ya catalogó a todos los familiares que se movilizaron preocupados por sus abuelos, que son opositores. Porque los que somos opositores a este gobierno, un gobierno que, lo decía el otro día, insisto, un gobierno en decadencia, aquellos que somos opositores y aquellos que se nos cataloga como opositores, no se nos escucha, no se nos da una respuesta y mucho menos se nos aceptan las críticas y las sugerencias. Muchas gracias, señora presidenta. A usted, concejal. ¿Algún otro concejal va a hacer uso de la palabra? La palabra, señora presidenta. Tiene la palabra el concejal Fernando Arraez. Bueno, escuchando un poco el relato, el discurso de algunos concejales, yo creo que en todo proceso de comunicación hay un emisor, hay un receptor, un canal, un mensaje, un esquema muy particular que nos enseña en la escuela. Y cuando esto falla puede ser por varios factores. Una puede ser una mala emisión del mensaje, otra puede ser una mala interpretación, pero yo creo que lo que se está viendo mucho en el último tiempo es también que se ponen en juego ciertos intereses maliciosos de algunos actores que lo único que tratan de hacer es de capitalizar el malestar, a veces legítimo, de un grupo de vecinos, de una sociedad, de una institución, sin llevar ninguna solución concreta. ¿Que hay que hacer una autocrítica en este sentido? Hay que hacerla, y yo siempre fui uno de los que ha dicho que a veces al comunicar hay que ser muy específico, y creo que Hernán el otro día también hizo una autocrítica en ese sentido en un medio de comunicación. Pero sin dejar de lado que esta capitalización del malestar social ha sido una metodología sistemática de la oposición a nivel nacional, a nivel provincial y parece también que a nivel local. Y en esas malas intenciones, a veces perversas, se generan ciertos conceptos que tratan de entrar en el imaginario colectivo o en el imaginario social. Por decir algunos que acá anoté: avasallamiento institucional, morgue, que seguimos insistiendo con la morgue cuando lo único que se hizo en su momento es decir que había un edificio que en su momento también estaba el proyecto de salud mental para que ese edificio viejo que en algún momento fue la morgue y que ahora está en abandonado tenga un uso. Yo no creo que a ninguna institución se le ofrezca una morgue para que ocupe su lugar. Pero bueno, ya morgue es un concepto que ha quedado y se sigue insistiendo para que entre en el imaginario social. Utilización de la fuerza, bueno, insensibilidad, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que la responsabilidad discursiva o la irresponsabilidad discursiva de algunos actores forma parte también de una estrategia política. Entonces yo creo que, y ahí por ahí contestándole al concejal propinante, opositor no es aquel que opina diferente o aquel que de alguna manera u otra critica lo que se está haciendo. Opositor es aquel que se opone por oponerse, por el solo objetivo de llevar agua para su molino. Entonces, a veces cuando entramos en estas discusiones y cuando ya el municipio o algunos actores han tenido información, hoy los familiares están en contacto con la directora de adultos mayores, con el director administrativo del hospital y con otros actores del municipio y saben cuál es el proyecto, a qué se apunta, y seguimos insistiendo con ciertas palabras y ciertos conceptos, me parece un poquito particular y peculiar. Entonces, creo que hay que llevar tranquilidad, creo que a veces no hay que apagar el fuego con nafta,
Pero bueno, estamos en un año electoral y parece que todo sirve. Para mí el fin no justifica los medios. Y yo veo que a veces la oposición tiene este concepto maquiavélico muy fuertemente en su metodología. Pero para llevar tranquilidad, el pedido de informe está. Nosotros también necesitamos información para dar ciertas discusiones y ver si en algún punto nosotros no coincidimos, porque parece que nosotros somos una escribanía y creo que esto hay que recalcarlo. Muchas veces nosotros hemos votado, digo muchas veces porque lo podemos ver en lo que es el medio televisivo o lo podemos ver en el acta. Hemos votado siempre de manera diferente ante algunos puntos que no estamos de acuerdo. Sin embargo, la oposición siempre veo que vota igual. Entonces, cuando se dice que es una escribanía, también es un concepto que se usa previo a una elección de mayoría automática, etcétera, etcétera. Entonces, tengamos un poquito de responsabilidad discursiva y llevémosle tranquilidad a la comunidad con este pedido de informe que ojalá sea contestado a la brevedad. Muchas gracias, señora presidenta. A usted, concejal. ¿Algún otro concejal va a hacer uso de la palabra? Pasamos entonces a votar. Tiene la palabra la concejal Marcela Bussi. Gracias, señora presidenta. Bueno, para responder un poco, tengo que hacer un poco de historia y me voy a permitir tomar algunas fechas para que queden claro cómo ha sido este manejo del traslado de los abuelos y no el que la comunidad estaba en contra del nuevo sistema de salud que quieren implementar. Que el 18 de junio se reunieron el director administrativo y algún integrante más del gobierno municipal con 2 instituciones de la comunidad, en el cual en esa reunión surge que se iban a trasladar los abuelos para hacer un nuevo sistema de salud. Pasado ese viernes, el lunes reúnen al personal y le comunican que el 30 de junio se cerraba el hogar de ancianos, el cual iba a cumplir una nueva función. No es comentario, no es lo de la oposición, es la realidad, lo que sucedió. Pero mientras tanto, los familiares, los que estaban involucrados y tenían a sus familias ahí, abuelos, en algunos casos no videntes, gentes que estaban inmovilizados, abuelos que son de toda la vida de la localidad de Gobernador Ugarte, personas que han sido destacadas en alguna gestión por ser integrantes de comisiones, estaban en ese lugar y los familiares no sabían que los iban a trasladar con tan poco tiempo. Debido a eso, los vecinos se empiezan a movilizar. Y acá quiero, la verdad que no coincidir con la concejal Elosegui, porque no es ninguna mala información, ninguna operatoria de la oposición. La que estaba ahí era la concejal Marcela Bussi, pero era la vecina, la que tuvo un familiar, la que fue delegada y defendió ese lugar, y la que acompañó y articuló en su momento la huerta escolar para que trabajara con el hogar de ancianos. Ahora digo, la huerta escolar, ¿dónde le va a llevar la verdura? No a los abuelos, que eran lo que siempre se hacía. Estaba hasta la representante de la huerta escolar en esa convocatoria. Por supuesto que iba a estar ahí. Por supuesto que iba a estar ahí. Tengo la suficiente valentía para aguantar lo que sea, cualquier crítica, pero estando o no en la función pública iba a estar lo mismo. Como he estado en otras convocatorias, porque no se crean que Ugarte es tranquilo. Ugarte ya es la 3ª convocatoria de vecinos que tuvo. Parece que algunos no lo han tenido en cuenta, se han olvidado. Hace 2 meses atrás ya hubo una convocatoria en el polideportivo de la localidad, también manifestando preocupación, no solo por el sistema de salud que había perdido un odontólogo, que no iba, la obstetra ya había dejado de ir, bueno, todo el sistema que tenía funcionando en el 2015. Había pediatra con su consultorio, odontólogo con su consultorio, obstetra, psicóloga que atendía a personas que no podían tener medios para poder solventar esos gastos,
Y para los abuelos tenían la psicóloga que los atendía todos los viernes. Pero también, para ser justa, hubo una convocatoria hace más de 7 años, en la cual yo todavía no era delegada y fui parte de esa convocatoria, que también fui a asistir, y en el cual era porque que no era menor a lo que era esta situación, y la gente se convocó igual. Y lo voy a traer acá a recordarlo para que vean que también la comunidad se manifestó, y ahí no eran opositores, no eran nada, eran vecinos, como eran estos también en esta convocatoria y en la anterior, ¿no? Porque habían dicho que el delegado que cerraban el club social, y los adolescentes, y los familiares, y los vecinos, fuimos y acompañamos a una manifestación. Y dieron la cara las autoridades de ese momento para explicarle cómo iba a ser, qué era lo que iba a hacer, qué era lo que pasaba con ese club social. Respondieron, dieron la cara. Acá se escondieron a espaldas, se reunieron a espaldas de los vecinos. Y esa es la molestia de los familiares y de la comunidad de Gobernador Ugarte. Porque ese viernes en el cual se hace la convocatoria, en lugar de ir el director administrativo del hospital, el que se encarga de la persona de adultos mayores, que depende de Cultura, de Dirección de Cultura y Deporte, el secretario de Gobierno, estaban reunidos en una comisión ocultos. No dieron la cara. Eso es lo que más le molestó a la comunidad de Gobernador Ugarte también, porque le podrían haber explicado ahí, y era mucho más sano para todos. Más allá de ese proyecto que nosotros ese viernes a la mañana ya habíamos presentado, debido a la convocatoria de los vecinos, y esa nota que ingresó el lunes, era nuestro pedido para poder resolver y que esto no se siga generando más incertidumbre. La verdad que dijeron del personal que no iba a ser despedido, hay personal que se le dio de baja los contratos, quedaron sin trabajo. Los abuelos fueron trasladándolo de a poco, fue la señora Mayo a hablar con ellos el lunes, después de la convocatoria, no antes. Los familiares no sabían por bocas de ninguno de las autoridades de acá. Fueron y, bueno, le explicaron cómo iba a ser el traslado, qué se debía hacer y que lo tenían que hacer porque había una refacción. Ahora digo yo, que conozco el lugar y que tengo autoridad para hablarlo porque lo conozco y traté de siempre sumar y poner la mayor voluntad posible para que tengan todos los abuelos. Nunca tuvimos semejante insensibilidad que ha tenido este gobierno. Han sido trasladados en la semana más fría del año, con el desarraigo que ocasionan a los abuelos sacarlos de su ámbito. Ellos estaban acostumbrados a convivir en un comedor en el cual todas las tardes tomaban cada uno sus mates y compartían sus historias de vida. Eso se perdió porque hay unos en Moquegua, otros en Chivilcoy y algunos acá en 25. Y quiero decirle a la concejal Elosegui que la directora de adultos mayores no llama a todos, solamente a los que están acá en el Renacer, que inclusive hoy tenían que traer los papeles de PAMI. La verdad que la insensibilidad y la incertidumbre que ha ocasionado en la localidad no ha sido por la oposición o por esta forma, como dicen, esta operatoria desagradable, la verdad que la palabra que ha utilizado. Porque la verdad que esto lo que ha sido un atropello a los abuelos. Porque esta misma gestión había hecho una nueva ala, que es nueva, la hicieron en esta gestión. La verdad que me sorprende que 10 abuelos no se pudieron reubicar para acomodar. ¿Qué es lo tan grande que faltaba en ese lugar? ¿Qué era lo que tanto que no se podían adaptar el lugar para tener 10 abuelos y no trasladarlos en ese momento, sacarlo de al lado de sus familiares? Porque a lo mejor algunos parecían que iban de visita. La verdad que es lamentable, pobrecitos, lamentable. Otros están preguntando, pero dentro de 2 meses me van a traer. Y esto se generó, que dentro de 2 meses,
por la movilización de la gente, por traer el tema, no solo nosotros, el Consejo Deliberante, sino los vecinos, que nunca se imaginaron que iban a salir vecinos de nuestra localidad hablando en los medios de comunicación, que llegaron hasta los medios nacionales, que hasta han llegado hasta saber el canciller Solá, que acá el Osegui debe saber que es de su lado, ¿no? Felipe Solá, también intervino, su hermana mandó una carta al intendente, porque ese lugar no solo tiene historia, ese lugar tiene la historia de muchos años y que no solo van los abuelos que tienen obra social o no, hasta los indigentes de otro lugar de la provincia. Seguramente Arraiz en algún momento cuando ha estado en la función ha llevado a algún abuelo al hogar de ancianos de Ugarte y saben cómo han sido recibidos. La verdad que el traslado, y acá me quedo con una promesa que hizo el intendente cuando en el 2015 estaba haciendo campaña del transporte público. Dije, qué suerte que no estaba el transporte público porque pensé que lo iban a mandar en un transporte público. Algunos los mandaban en un remis de a 2 o 3 con sus bolsos. La verdad que la insensibilidad y la manera de manejar la situación fue desagradable. Acepto, como dice Herraiz, que a lo mejor no fue la manera que el intendente hizo alguna autocrítica. Estuvieron mandándole mensajes al intendente. Le dio que se comunicaran con el secretario Farina. Nunca